la sociedad desde su origen hay quienes producen y ganan mucho, pero también hay quienes producen y ganan poco. Lo cierto es que la pobreza existe y ha existido siempre. Actualmente en el mundo hay 700 millones de personas que viven en extrema pobreza. Pero ¿cuál es el camino para erradicarla? Presten atención al siguiente informe especial de la red de noticias Alba Visión, de la cual formamos parte. En la sociedad humana, desde su origen, algunos producen mucho y ganan mucho, otros producen muy poco y lo que ganan no les alcanza para vivir. Desde la época de las cavernas los recursos no se han distribuido igual y hoy, por miles de razones, el fantasma de la pobreza sigue entre nosotros. En el mundo, Naciones Unidas estima que 1 de cada 5 personas vive en pobreza. Y en el caso más grave, más de 700 millones de personas viven en pobreza extrema. ¿Y esto qué significa? Bueno, que en un día deben vivir con menos de $2.5. Eso, en la mayoría de los países del mundo, apenas alcanza para un café con algún bocadillo. Naciones Unidas proclamó este Día Mundial después de que el 17 de octubre de 1987 más de 100.000 personas llenaron la Plaza del Trocadero en París. Un par de décadas antes, ahí se había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces la multitud protestó porque la pobreza era un atropello a los derechos humanos. Un mal milenario que no se resuelve de un amanecer a otro. Las transformaciones en materia de superación de la pobreza no se pueden lograr en pocos meses, ni siquiera en unos años. Tienen que proyectarse a largo plazo. En América Latina la pobreza creció aproximadamente un 1% en 10 años. Parecía que, si bien no bajaba, al menos la cifra estaba controlada. Pero entonces llegó la pandemia. El problema que vino con la pandemia, el problema socioeconómico que trajo la pandemia, fue muy grave. Un retroceso importantísimo en el desarrollo humano como no se había visto en los últimos 30 años. Reducir las cifras de pobreza de manera significativa ha sido una misión casi imposible en el mundo. Latinoamérica no es la excepción. Aunque las ayudas económicas están presentes en casi todos los casos, las mismas no logran sacar a las personas de esta condición social. Muchas de esas ayudas lo que hacen es mejorar las condiciones de vida de las personas pobres, pero no les resuelve, o sea, no logra sacarlos de ese ciclo. Y eso tiene que ver porque algunos de esos programas son más de tipo asistencialista, que no se transforman, por así decirlo, en mejores capacidades para que las personas a través de los años logren por sus propios medios ya tener acceso a un ingreso digno. El camino para erradicar la pobreza no es solo uno, pero empezar por la educación es clave. Sin embargo, hay que implementar acciones más inmediatas. Educación es clave. Lo que pasa es que la educación, vos no ves los efectos hoy, sino que son efectos a mediano plazo. Entonces, la inversión que hagamos hoy posiblemente se verá en 10 años. Pero entonces hoy necesitamos educación, es prioritario, pero que vaya de la mano con un mejor mercado de trabajo que genere mejores condiciones hoy. La lucha debe continuar porque la próxima meta es eliminar la pobreza extrema para el 2030. Lo lograremos, solo el tiempo lo dirá.